Ahora que hemos visto la obra providencial del Espíritu Santo en la Iglesia, con respecto a su gracia del pacto y su provisión de las Escrituras, estamos listos para abordar nuestro último tema principal, los dones espirituales que Él concede a su comunidad del pacto. Cuando hablamos de dones espirituales o dones del Espíritu en la teología sistemática, tenemos en mente aquellas manifestaciones del poder del Espíritu Santo que producen o mejoran las habilidades en los seres humanos, especialmente para beneficio de la Iglesia. Algunos dones espirituales se asemejan a habilidades y talentos naturales, de modo que no siempre es obvio quién los tiene y quién no. Por ejemplo, una persona puede ser naturalmente un buen maestro, pero otra solo puede enseñar bien porque el Espíritu Santo le da poder. Otros dones son espectaculares en la naturaleza, como la realización de lo que solo se puede explicar sobrenaturalmente, por lo que es obvio que estos son los dones espirituales y no solo las habilidades naturales. Pero en todos los casos, un don del Espíritu implica que el Espíritu Santo obra a través de un individuo para llevar a cabo una poderosa obra de providencia. Nuestra discusión de los dones espirituales se dividirá en tres partes. En primer lugar, vamos a definir su propósito. En segundo lugar, examinaremos su historia en las Escrituras. Y en tercer lugar, exploraremos algunos enfoques evangélicos para su uso presente. Veamos primero su propósito. Cuando definimos los dones espirituales hace un momento, dijimos que ellos producen o mejoran las habilidades en los seres humanos, especialmente en beneficio de la Iglesia. Esta es una distinción importante de hacer. Los dones espirituales no se proporcionan principalmente con el propósito de mejorar la relación de un individuo con Dios. Es cierto que, a medida que el Espíritu obra a través de nosotros, nos beneficiamos personalmente. Pero si un don aparente no beneficia a la Iglesia, entonces es probable que esté siendo mal utilizado, o que no sea un don espiritual en absoluto. De hecho, este es uno de los puntos principales de Pablo en 1 Corintios capítulos 12 al 14, donde encontramos la enseñanza más extensa de las Escrituras sobre los dones del Espíritu. Escuchemos lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12 versículos 1 al 7. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Pablo comparó dones, servicio y funciones, porque los dones espirituales son obras que Dios realiza a través de nosotros en el servicio a la Iglesia. Son dados para el bien de los demás, es decir, para el bien de la Iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 31, Pablo explicó el propósito de los dones espirituales con más detalle. Introdujo la metáfora del cuerpo humano y explicó que cada parte del cuerpo depende y se beneficia de los demás. De la misma manera, los miembros de la Iglesia somos todos un cuerpo, así que nos beneficiamos de los dones de cada uno. Pablo también señaló que el Espíritu escoge qué dones dar a cada persona. No todas las personas de la Iglesia tienen los mismos dones, así como no todas las partes del cuerpo humano son iguales. Por lo tanto, nadie debe pensar que aquellos con dones más emocionantes son superiores, o que aquellos que carecen de tales dones son inferiores. Todos los dones fueron dados como un medio para construir la Iglesia. De hecho, en el versículo 26, Pablo dijo que las partes del cuerpo de la Iglesia son tan dependientes unas de otras que cuando una parte sufre, cada parte sufre, y cuando una parte recibe honor, cada parte se regocija con ella. Entonces, en el capítulo 13, versículos 1 al 13, él enseñó que a menos que los dones se usen en amor el uno al otro, son inútiles. Ellos no logran su propósito de edificar la Iglesia y ciertamente no benefician al que los usa. El uso apropiado de los dones espirituales, como sabemos, y como el apóstol Pablo lo pone en su carta a los Corintios,
es que los dones espirituales son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y el mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, les mostraré el camino más excelente que es el amor. Y luego continúa explicando, sin amor no puedes hacer nada. Todos los dones se convierten en nada. Entonces, lo que esto significa es que el amor es una cosa importante que une todos los otros dones espirituales juntos. Porque entonces, el cuerpo de Cristo puede ser construido a partir de los dones espirituales cuando el amor los une. Ahora, a veces se piensa que Pablo distinguió entre los dones que están destinados a edificar la iglesia, tales como la profecía, y dones que están destinados a ser utilizados en privado, tales como las lenguas, cuando se usa como un lenguaje de oración personal. Como él dijo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Inicialmente, las palabras de Pablo parecen indicar que algunos dones no tienen la intención de edificar la iglesia, y solo se dan para edificar a la persona que los recibe. Pero en el contexto más amplio de este versículo, Pablo quiso decir que incluso los dones que tienen aplicaciones personales también deben ser usados públicamente para beneficiar a la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, él dijo que las lenguas podrían ser usadas correctamente en la iglesia como una señal para los incrédulos. Y en versículos 27 y 28, agregó que si alguien hablaba en una lengua durante una reunión de la iglesia, esa lengua tenía que ser interpretada como de valor para la iglesia. Ahora, las diferentes tradiciones teológicas comprenden la profecía y las lenguas de diferentes maneras, como lo hacen con varios de los dones. Pero todos debemos estar de acuerdo en que el propósito primordial de todos los dones espirituales es edificar la iglesia. Ahora que hemos definido el propósito de los dones espirituales, abordemos su historia en las Escrituras. Los dones espirituales aparecieron por primera vez durante los días del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 41 indica que el Espíritu permitió a José interpretar los sueños. Y Daniel capítulo 4 dice lo mismo acerca de Daniel. Y por supuesto, el Antiguo Testamento menciona muchos profetas que Dios designó y facultó para hablar a su pueblo. También podemos encontrar ejemplos de figuras del Antiguo Testamento realizando milagros y sanaciones, como curar lepra y resucitar muertos. Y aunque el Antiguo Testamento no menciona siempre al Espíritu de Dios en estos casos, el Nuevo Testamento deja claro que estos eran dones espirituales. Pasajes como Romanos capítulo 12 versículo 6 y 1 Corintios capítulo 12 versículos 28 y 29 revelan que la profecía, las sanidades y los milagros son todos dones del Espíritu. Más allá de esto, Éxodo menciona en varios lugares que el Espíritu Santo dotó a los artesanos con talentos y habilidades extraordinarias para capacitarlos para construir el tabernáculo y también para enseñar a otros artesanos. De hecho, estas son las primeras personas en la historia a quienes la Biblia atribuye explícitamente los dones espirituales. Escuchemos Éxodo capítulo 35, versículos 30 al 35, donde Moisés dijo: Jehová ha nombrado a Bezaleel y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado y en telar, para que hagan toda labor, e inventen todo diseño. El Espíritu Santo también dotó a los reyes con talentos especiales que les permitieron gobernar y administrar sus reinos. Por ejemplo, el rey Saúl recibió el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Vemos esto en 1 Samuel capítulo 10 versículo 10 y capítulo 11 versículo 6. Y en 1 Samuel capítulo 16 versículos 13 y 14 nos enteramos de que cuando David fue ungido al cargo de rey, Dios quitó el don espiritual de Saúl y en su lugar lo dio a David. Por eso en el Salmo 51 versículo 11, después del pecado de David con Betsabé, oró para que Dios no le quitara el Espíritu Santo. David sabía que Dios había quitado este don de Saúl porque Saúl había pecado,
y David esperaba que a través de su arrepentimiento Dios le permitiera guardar los dones espirituales que había recibido. Pero a pesar de estos ejemplos de dones espirituales del Antiguo Testamento, es importante reconocer que estos dones eran relativamente raros. Estaban reservados a aquellos a quienes Dios había llamado a servir en su favor, personas como profetas y reyes. Aún así, el Antiguo Testamento esperaba un día en que todos en la comunidad del pacto de Dios serían dotados por el Espíritu. En Joel capítulo 2 versículos 28 y 29, el profeta Joel escribió: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Cuando Joel dijo que estas cosas ocurrirían después, él quiso decir que ocurrirían en los últimos días, o en los tiempos finales. En el momento cuando Dios traiga su reino celestial a la tierra, su pueblo ampliamente recibirá dones espirituales. Los dones del Espíritu no solo estarían limitados a personas como reyes y profetas. En cambio, Dios derramaría su Espíritu sobre toda la comunidad del pacto. Y esto es exactamente lo que sucedió cuando Jesús inauguró el reino durante su ministerio terrenal. Distinguir los dones del Espíritu Santo entre la época del Antiguo Testamento y la época del Nuevo Testamento es una de las preguntas más difíciles que surgen cuando se trata de la doctrina del Espíritu Santo. Pienso que tal vez esta sea la enseñanza más clara de la Biblia, y no nos dice mucho, pero nos dice algo. Al menos nos da una orientación. Y es que la Biblia habla de la diferencia de los dones del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en términos cuantitativos. Pensamos en Isaías capítulo 32, versículo 15, donde usa la palabra ará, que el Espíritu será derramado, hablando de los días del Nuevo Testamento. O el pasaje más conocido que, por supuesto, sería Joel capítulo 2, versículo 28, donde habla en términos del Espíritu Santo derramado en los últimos días, en los días del Mesías, en los días de restauración y renovación, usando el verbo shafak. Estos verbos en hebreo son cuantitativos, significan derramar en gran cantidad. Y así creo que si distinguiéramos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, tendríamos que estar pensando en términos de que hay más trabajo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se distribuye más ampliamente porque es derramado en una cantidad más grande. Hechos capítulo 2 registra que el día de Pentecostés, poco después de que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la iglesia. Lo que parecían ser lenguas de fuego descendieron sobre ellos y como resultado, todos comenzaron a hablar en otros idiomas. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18, el apóstol Pedro declaró explícitamente que esto sucedió en cumplimiento de la profecía de Joel acerca de los últimos días. A partir de ese día, los dones espirituales han estado disponibles para todos en la iglesia. Ahora, la Biblia nunca intenta compilar una lista completa de dones y nunca dice que los únicos dones válidos son los que ya han aparecido. Además, hay diferencias entre las listas de dones en lugares como Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Esto implica que las listas solo proporcionan ejemplos de lo que el Espíritu ha hecho y estaba haciendo en ese momento. No tienen la intención de poner límites alrededor de lo que el Espíritu puede hacer. Por otra parte, muchos de los dones mencionados son de carácter general, por lo que sus manifestaciones originales son imposibles de determinar con precisión. Como resultado, es razonable pensar que el Espíritu Santo tiene la libertad divina para producir o mejorar cualquier habilidad que quiere en los seres humanos. Si pensamos que el Espíritu Santo puede dar cualquier don a todos, o que limita sus dones a los mencionados en las Escrituras, todos debemos estar de acuerdo en que Él concede dones de acuerdo a su propio propósito y voluntad. Son manifestaciones de su gracia. No está obligado a distribuirlas de ninguna manera. Pablo lo explicó en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, donde escribió: «Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere». Y dijo algo similar en Romanos capítulo 12, versículo 6 al escribir: «Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada».
La mayoría de los teólogos interpretan el Nuevo Testamento para enseñar que el Espíritu Santo está comprometido a dar a cada creyente al menos un don espiritual. Esta idea parece ser apoyada no solo por Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, sino también Romanos capítulo 12, versículo 6, Efesios capítulo 4, versículo 7 y Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 11. Pero lo que a veces sorprende a los cristianos es que incluso los incrédulos en la iglesia pueden recibir dones espirituales. Esto fue cierto acerca del profeta Balaam en Números capítulos 22 al 24. Balaam trató de maldecir al pueblo de Dios, pero fue obligado por Dios a bendecirlos en su lugar. Y es cierto en la iglesia del Nuevo Testamento también. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, Jesús habló de la destrucción definitiva de muchos que habían profetizado, echado fuera demonios y hecho milagros en su nombre. Y escuchemos esa advertencia en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Aquí, el autor dijo que los que caen pueden haber saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado los poderes del mundo venidero. Estas son referencias no a la salvación, sino a experimentar dones espirituales. Si el receptor es un creyente o incluso un incrédulo, el propósito de los dones espirituales es el mismo. Su propósito más elevado es beneficiar a la iglesia. El mejor uso de nuestros dones espirituales no es para mejorar nuestras vidas espirituales, ni para elevarnos emocionalmente, ni para distinguirnos de otros en la iglesia. Por el contrario, el Espíritu Santo nos concede dones para que podamos servir a los demás, y debemos servirles con humildad, sabiendo que Él es la única razón por la que somos capaces de hacer lo que hacemos. Hasta ahora, hemos considerado los dones espirituales en términos de su propósito y su historia en las Escrituras. Ahora pasemos a las formas en que los evangélicos han tendido a acercarse a su uso presente. Como hemos mencionado, todos los evangélicos tienden a creer que el Espíritu Santo continúa concediendo dones espirituales hoy. Incluso tienden a aceptar que los concede a todos los creyentes, pero tienen diferentes puntos de vista con respecto a la naturaleza de los dones que da actualmente, especialmente con respecto a los dones que son espectaculares de alguna manera. Aquí tenemos en mente aquellos dones que son innegablemente obras del Espíritu porque no reflejan capacidades y talentos humanos naturales. Por ejemplo, los milagros, las sanidades, la resurrección de los muertos, los sueños, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía y los mensajes de sabiduría y conocimiento. Estos son ejemplos de los dones que los evangélicos debaten. En general, los enfoques evangélicos de estos dones espectaculares caen a lo largo de un rango entre la cesación completa de estos dones y su extendida continuación. En el extremo del espectro de la cesación, se argumenta generalmente que los dones espectaculares pertenecieron a una edad más temprana de la historia y que terminaron con esa edad anterior. Algunos comparan esa edad más temprana con las vidas de los apóstoles. A menudo ven esta era apostólica como un periodo de testimonio de la verdad de las afirmaciones acerca de Jesucristo y el establecimiento de la iglesia. Este punto de vista apela en parte a Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice que la iglesia es edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La creencia aquí es que los dones espectaculares fueron fundacionales, solo pertenecían al período de los apóstoles y profetas, cuando la iglesia del Nuevo Testamento fue establecida primero y se distinguió de Israel. A los ojos de muchos cesacionistas, estos dones se manifiestan con el propósito de validar únicamente el Evangelio y la autoridad apostólica. Una vez que estos dones habían sido suficientemente validados, el Espíritu dejó de repartir estos dones. Unos terminan este periodo con la muerte del último apóstol, típicamente pensando sería Juan, que murió al final del siglo I después de Cristo. Otros extienden este periodo fundacional más tarde, incluso al cierre formal del canon de las Escrituras en el IV siglo después de Cristo.
Dios hace milagros sobrenaturales hoy, pero estos milagros y las obras del Espíritu Santo hoy no son de la misma categoría que las de la era apostólica. Los dones espirituales de la era apostólica fueron para el propósito de establecer la Iglesia. También sentaron las bases de las enseñanzas apostólicas y fueron los medios que Dios usó para revelarse a los humanos. Los milagros de hoy son de una categoría diferente, especial, y por lo tanto, no son medios para una nueva revelación. Ellos no añaden una nueva revelación a lo que Dios ya ha realizado en Cristo y grabado para nosotros en la Biblia. Así, el Espíritu Santo, a través de los siglos, dio dones sobrenaturales que tenían fines reveladores para establecer la fe cristiana, y cesaron por al final del registro de la revelación en las Sagradas Escrituras. En el otro extremo del espectro, el de la continuación, generalmente se argumenta que los dones espectaculares pertenecen a toda la época de la Iglesia y que no terminarán hasta que Jesús regrese. Algunos continuistas sostienen que, desde el Nuevo Testamento, todos los creyentes han tenido acceso a todos los dones espectaculares. Algunos creen que la existencia cristiana normal debe incluir por lo menos el don espectacular de lenguas. Y algunos incluso insisten en que las personas que no manifiestan lenguas probablemente no son salvas. Pero la mayoría simplemente cree que el Espíritu Santo todavía tiene la libertad de otorgar dones espectaculares donde y cuando quiera. Ellos insisten en que Él no está obligado a retener estos dones simplemente porque ha pasado la era apostólica. Y señalan que el único pasaje de las Escrituras que menciona específicamente el fin de los dones espectaculares establece el momento de ese fin en el regreso de Cristo. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10, Pablo escribió: «Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará». El punto de vista continuista tiende a argumentar que lo perfecto es el propio Jesús, o nuestro estado final de glorificación a su regreso. En cualquier caso, la profecía, las lenguas y el conocimiento continuarán hasta entonces. Por algún tiempo se ha debatido si los dones del Espíritu Santo están presentes en la actualidad, particularmente los más dramáticos como el don de lenguas, el de sanidad, el de profecía, el de liberación. La pregunta es si todavía están ahí en la actualidad. Me gustaría invitar a cualquiera que quiera formular la pregunta y mostrarme la evidencia bíblica que afirma que esos dones ya no son para esta época. Es decir, son parte de listas de dones más grandes, por lo que creo que estamos de acuerdo. Los dones de la predicación, de la administración, de la enseñanza siguen vigentes. Y entonces, ¿por qué esos dones serían diferentes? A este respecto, a veces citamos 1 Corintios capítulo 13. He oído esto predicado, que cuando venga lo perfecto, la profecía y esas otras cosas ya no serán. Y la afirmación es, bueno, lo perfecto es esa perfecta palabra de Dios. Es la verdadera perfección que está llegando, es el fin de la era y los nuevos cielos y la nueva tierra y nuestra vida en ella. Y así hay muchas razones para pensar entonces que esos dones continúan hoy. Por supuesto, a la mitad de los extremos del rango hay una variedad de perspectivas que mezclan elementos de cesación y continuación. Algunos creen que los dones espectaculares pueden continuar, pero que son extremadamente raros a lo largo de la historia. Otros sostienen que algunos dones espectaculares continúan, pero que han sido modificados para que ya no sean espectaculares. Por ejemplo, podrían decir que la profecía se limita ahora a la predicación y a la enseñanza, y ya no incluye recibir una revelación especial de Dios. Pero sea cual sea la opinión que tengamos acerca de los dones espectaculares, necesitamos recordar la gama de creencias que tienen los cristianos evangélicos que afirman la Biblia. El Espíritu nos ha dado dones para edificar la iglesia. Por lo tanto, no debemos permitir que nuestra visión de los dones se convierta en una razón para desgarrarse unos a otros. En esta lección sobre la obra de providencia del Espíritu Santo en la iglesia, hemos explorado 3 preocupaciones. Hemos visto la gracia del pacto del Espíritu en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos considerado su provisión de las Escrituras en términos de su inspiración, mensaje
y propósito, y nos hemos dirigido a los dones espirituales, enfocándonos en su propósito, la historia en las Escrituras y el uso presente. Como hemos visto en esta lección, algunas de las mayores obras de providencia del Espíritu Santo están dirigidas hacia la Iglesia de Cristo. Estamos acostumbrados a pensar en las maneras en que Él bendice a los creyentes y nos enfocaremos en esas bendiciones en nuestra próxima lección. Pero es importante saber que Él también muestra una tremenda gracia hacia toda su comunidad del pacto. Para el Espíritu Santo, su trabajo en la tierra es mucho más que rescatar a los pecadores individuales de las consecuencias de su pecado. Se trata de edificar y equipar al pueblo de Dios para que podamos hacer crecer su reino en todo el mundo.